Berenice, de Edgar Allan Poe. La miseria es múltiple. La desgracia afecta diversas formas. Extendiéndose por el vasto horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados, tan distintos y hasta tan íntimamente mezclados como los que presenta ese fenómeno. Extendiéndose por el vasto horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza ha derivado un tipo de lo desagradable? ¿Del anuncio de paz un símil de dolor? Pero así como en ética el mal es una consecuencia del bien, en la realidad es del placer que ha nacido el dolor. O la memoria de la dicha pasada es la pena de hoy, o las agonías presentes tienen su origen en los éxtasis que pueden haber existido. Mi nombre de bautismo es Egaeus. El de mi familia no lo diré. No hay en la tierra mansión más antigua que mi sombrío, gris y hereditario castillo. Nuestra raza ha sido llamada raza de visionarios, y en algunas circunstancias extrañas, en el carácter de la casa señorial, en los frescos del salón principal, en las tapicerías de los dormitorios, en el cincel de algunas columnas de la sala de armas, en la forma de la biblioteca y, en fin, en la naturaleza verdaderamente singular de los libros encerrados en ella. Hay más que suficiente materia para disculpar esa creencia. Los recuerdos de mis primeros años datan de ese cuarto y de esos volúmenes. Ahí murió mi madre. Ahí nací yo. Pero sería simplemente una tontera el decir que yo no había vivido antes, que el alma no tiene existencia anterior. ¿Lo negáis? No discutamos sobre este asunto. Convencido yo no busco convencer a los demás. Existe, sin embargo, un recuerdo de aéreas formas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes. Un recuerdo que no quiere abandonarme, una memoria como de una sombra, vaga, variable, indefinida, irregular. Sombra de la que no podré verme libre mientras brille el sol de mi razón. En ese cuarto nací, despertándome así de la larga noche de lo que parecía, pero no era, la no existencia, en medio mismo del país de las hadas, en un palacio imaginario, en el extravagante dominio del pensamiento y la erudición monásticas. No es singular que dirigiera a mi alrededor miradas estremecidas y ardientes, que malgastara mi infancia en libros y disipara mi juventud en fantasías. Pero es singular que, habiendo corrido los años, la virilidad me encontrara todavía en la mansión de mis padres. Es sorprendente que esta estagnación cayera sobre la primavera de mi vida. Sorprendente la inversión total que se hizo sitio en el carácter de mis ideas más comunes. Las realidades del mundo me afectaban como visiones y como visiones solamente, mientras que los locos pensamientos de la tierra de los sueños se convertían, a su turno, no en el alimento de mi vida diaria, sino en mi vida misma. Berenice y yo éramos primos, y ambos crecimos en mi casa paterna. Sin embargo, crecimos diferentemente. Yo, débil de salud y sumergido en mi tristeza. Ella, ágil, graciosa, desbordando energía. Para ella los paseos en la colonia, para mí los estudios del claustro. Vivía en mi propio corazón y dedicado en cuerpo y alma a la meditación más penosa. Ella, errando descuidada a través de la vida, sin pensar en las sombras de su camino o el silencioso vuelo del alado cuervo de las horas. Berenice, invoco su nombre, Berenice. Y entre las ruinas de mi memoria se agitan a ese llamado mil tumultuosos recuerdos. Ah, su imagen está ahora delante de mí, como en los primeros días de su sincero gozo. Oh esplendente aunque fantástica belleza, oh sílfide de las florestas de Larnheim, oh náyade de sus fuentes. Y después, todo es misterio y terror, una historia que no debía ser narrada.
Una enfermedad, una fatal enfermedad cayó como el simoún sobre su cuerpo, y hasta mientras yo la miraba, el espíritu del cambio se deslizaba en ella, apoderándose de su ánimo, sus trajes y su carácter, y de la manera más sutil y terrible, perturbando hasta su identidad personal. Ay, el destructor iba y venía. ¿Y la víctima? ¿Dónde está? No la conozco, o no la conozco ya, como Berenice. Entre el numeroso cortejo de enfermedades que siguieron a la que efectuó tan horrible revolución en el ser moral y físico de mi prima, debe ser mencionada como la más aflictiva y obstinada en su naturaleza, una especie de epilepsia que terminaba frecuentemente en catalepsia que se parecía muchísimo a la muerte positiva y de la que volvía, en el mayor número de los casos, con un brusco estremecimiento. Mientras tanto mi propio mal, pues se me ha dicho que no debería llamarlo con otro nombre, mi propio mal crecía rápidamente hasta asumir, por último, un carácter monomaníaco de una nueva y extraordinaria forma, ganando vigor de hora en hora y de momento en momento, y obteniendo por fin sobre mí el más incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si debo llamarla así, consistía en una mórbida irritabilidad de esas cualidades del alma, conocidas en la ciencia de la metafísica por cualidades de atención. Es más que probable que no sea entendido, pues temo, a la verdad, que no me sea posible transmitir a la generalidad de los lectores una idea adecuada de esa nerviosa intensidad de interés, con que en mi caso las potencias meditativas, para no emplear tecnicismos, se hundían en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Cavilar infatigablemente horas enteras, con la atención fija sobre alguna frívola observación encontrada en el margen o en la tipografía de un libro. Quedar absorto durante la mayor parte de un día de verano, contemplando una fantástica sombra que caía oblicuamente sobre la tapicería o el pavimento. Olvidarme a mí mismo toda una noche velando la monótona llama de una lámpara o las chispas del carbón encendido. Soñar varios días con el perfume de una flor. Repetir estúpidamente alguna palabra vulgar hasta que el sonido, por la frecuente repetición, cesara de representar una idea cualquiera. Perder toda conciencia de movimiento o vida física por medio de un largo reposo, obstinadamente prolongado. Tales eran algunas de las más comunes y menos perniciosas fantasías producidas por una condición de las facultades mentales, que aunque no sin ejemplo, desafía ciertamente el análisis o la explicación. Trataré, sin embargo, de hacerme comprender. La irregular, intensa y mórbida atención así excitada por objetos frívolos por naturaleza no debe ser confundida con esa propensión a meditar común a toda la humanidad y a la cual se abandonan más especialmente las personas de ardiente imaginación. No era ni siquiera, como se podía haber supuesto al principio, una condición extrema o exagerada de esa propensión. Era sobre todo, esencialmente, distinta de ella. En general, el soñador o entusiasta, estando interesado por un objeto usualmente no frívolo, lo pierde de vista de una manera imperceptible, merced a una multitud de deducciones y sugestiones que proceden del objeto mismo, hasta que al fin, a la conclusión de esa quimera, a menudo llena de lujuria, encuentra el incitamentum o causa primera de sus cavilaciones enteramente desvanecido y olvidado. En mi caso, el objeto primitivo era invariablemente frívolo, aunque asumía, por medio de mi perturbada visión, una importancia imaginaria. Pocas deducciones o ninguna eran hechas, y esas pocas volvían pertinazmente hacia el punto de partida como a un centro. Las meditaciones no eran agradables jamás.
y a la terminación de la causa primera, lejos de haber sido perdida de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que era la fisonomía predominante de la enfermedad. En una palabra, la potencia intelectual más ejercitada en mí, como he dicho antes, era la de la atención, mientras que en el soñador es la especulativa. Mis libros en esa época, si no servían para irritar el desorden, participaban, como se verá, por su naturaleza imaginativa e ilógica, de las cualidades características del desorden mismo. Recuerdo muy bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, de Amplitudine Beati Regni Dei, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, De Carne Christi, en la que se encierra la sentencia paradójica: ha muerto el Hijo de Dios. Es verosímil porque es absurdo, y una vez sepultado resucitó. Es cierto porque es imposible. Ocupó todo mi tiempo durante muchas semanas de laboriosas e inútiles investigaciones. De esta manera parecerá que, agitada en su balanza, solo por cosas triviales, mi razón tenía similitud con ese peñasco de que habla Ptolomeo Hepestión, que resistía a los ataques de la violencia humana y a la ciega furia de las aguas y de los vientos, pero temblaba al tacto de la flor llamada asfodel. Y aunque para un pensador negligente pueda parecer un asunto fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desgraciada enfermedad me procurara muchos motivos para ejercitar esa intensa y anormal meditación que he tenido tanta pena en explicar, no era eso, sin embargo, lo que me acontecía. En los intervalos lúcidos de mi mal, su enfermedad, es cierto, me causaba dolor, y lamentando profundamente aquella desaparición total de su hermosura y de su vida, no dejaba de reflexionar de una manera frecuente y siempre amarga sobre los maravillosos medios de que se había valido para presentarse una resolución tan extraña. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi mal, y eran tales como podían haber ocurrido a la masa ordinaria de los hombres. Lógico, con su propio carácter, mi desorden se alimentaba con los menos importantes pero más sorprendentes cambios operados en el físico de Berenice, con la singular y espantosa desaparición de su identidad personal. Durante los más brillantes días de su incomparable belleza, es seguro que yo no la había amado todavía. A causa de la extraña anomalía de mi existencia, las simpatías no han tenido nunca origen en mi corazón y mis pasiones han procedido siempre del espíritu. A través de las nieblas de la madrugada, entre las cruzadas sombras de la selva, al mediodía y en el silencio de mi biblioteca, a la noche, ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto, no como la viviente y tangible Berenice, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser de la tierra, corpóreo, sino como la abstracción de ese ser, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como un tema de la más oscura e irregular especulación. Y ahora me estremecía en su presencia y me ponía pálido al sentir que se aproximaba. Sin embargo, lamentando amargamente su desconsoladora enfermedad, me acordé que ella me había amado mucho tiempo y, en un mal instante, le hablé de matrimonio. Y al último, el periodo de nuestras bodas se iba aproximando cuando, en una tarde de invierno del año... uno de esos días intempestivamente calurosos, tranquilos y nublados, que son las nodrizas de la bella Alción, me senté, como pienso, solo.
en uno de los salones interiores de la biblioteca, y levantando los ojos vi que Berenice estaba delante de mí. ¿Fue mi propia imaginación excitada o la influencia de la niebla, o el incierto crepúsculo del cuarto, o las sombrías vestiduras que caían a lo largo de su cuerpo, lo que le prestó un contorno tan vacilante y tan indistinto? No podría decirlo. Berenice no habló una palabra, y yo por nada del mundo hubiera despegado los labios. Un helado estremecimiento recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de insuperable ansiedad y una curiosidad consumidora se apoderó de mi alma. Y echándome hacia atrás en la silla permanecí algunos instantes sin aliento ni movimiento, con mis ojos fijos en su persona. Ay, su extenuación era excesiva y ni un vestigio del ser primitivo quedaba en una sola línea de sus contornos. Mis ardientes miradas cayeron por fin sobre su rostro. La frente era alta y muy pálida y singularmente plácida, y el cabello, en otro tiempo de azabache, que caía parcialmente sobre ella, sombreando las excavadas sienes con innumerables rizos, era entonces de un rubio vivaz, que reñía discordantemente en su fantástico carácter con la melancolía dominante del aspecto. Los ojos no tenían vida ni brillo, y hasta parecían sin pupila. Desvié involuntariamente la vista de sus miradas vidriosas para pasar a la contemplación de sus delgados y encogidos labios. Los abrió, y en medio de una sonrisa de peculiar expresión, los dientes de la cambiada Berenice se presentaron lentamente ante mis ojos. Pluguiera a Dios que no los hubiera visto, o que habiéndolos visto, hubiera muerto. El ruido de una puerta que se cerraba interrumpió mi meditación, y levantando los ojos, vi que mi prima había abandonado el cuarto. Pero no había partido del desordenado cuarto de mi cerebro, y no quería salir de él la pálida imagen de los dientes. Ni una mancha en su superficie, ni una sombra en su esmalte, ni una endentadura en sus aristas, que el breve periodo de su sonrisa no hubiera bastado para grabar en mi memoria. Los veía entonces hasta más claramente que cuando los contemplé en realidad. Los dientes. Los dientes. Estaban aquí y allí y por todas partes, y visible y palpablemente delante de mí. Largos, delgados y excesivamente blancos, con los pálidos labios torciéndose por arriba de ellos como en el momento de su primera y terrible exhibición. Entonces hizo presa de mí la plena furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. En los multiplicados objetos del mundo externo no tenía pensamientos sino para los dientes. Los deseaba frenéticamente. Todos los otros asuntos y todos los otros intereses llegaban a absorberse en su única contemplación. Ellos solos estaban presentes a los ojos del espíritu, y ellos, en su individualidad solitaria, se convertían en la esencia de mi vida intelectual. Los sometía a todas las luces, los volvía en todos los sentidos, examinaba sus caracteres, detenía mi atención sobre sus peculiaridades, reflexionaba respecto a su forma, cavilaba sobre la alteración de su naturaleza, me estremecía cuando les prestaba, en mi imaginación, un poder sensitivo y senciente, y hasta sin la ayuda de los libros, una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Salle se ha dicho muy bien que todos sus pasos eran sentimientos, y de Berenice yo creía lo más seriamente que todos sus dientes eran ideas. ¡Ideas! Aquí está el pensamiento de idiota que me ha perdido. Ideas. Por eso es que yo los codiciaba tan locamente. Sentía que solo su posesión podía devolverme la paz y restituirme la razón.
Y la noche me tomó de esa manera. Y llegó la oscuridad, se detuvo y se fue, y volvió a amanecer. Y las nieblas de una segunda noche se condensaron alrededor, y todavía estaba sentado, sumergido en mi meditación, y todavía el fantasma de los dientes mantenía su terrible influencia, hasta el punto de que con la más vívida y horrorosa distinción flotaba aquí y allá entre las vacilantes luces y sombras de la pieza. Por último, mis sueños fueron interrumpidos por un grito como de horror y desmayo. Y enseguida, después de una pausa, resonaron voces turbadas, a las que se mezclaban sordos gemidos de angustia y de dolor. Me levanté de mi asiento y empujando una de las puertas de la biblioteca vi de pie en la antecámara a una sirvienta, que bañada en lágrimas, me dijo que Berenice ya no existía. Había sido atacada de la epilepsia por la mañana temprano y entonces, al cerrar la noche, la sepultura estaba pronta para el huésped y todos los preparativos del entierro estaban concluidos. Con el corazón lleno de angustia y oprimido por el temor, me dirigí con repugnancia hacia la recámara de la difunta. La recámara era grande y muy sombría. A cada paso que yo daba me encontraba con los preparativos de la sepultura. Las cortinas del lecho, según me dijo un criado, estaban cerradas sobre el féretro, y en el féretro, añadió en voz baja, yacía lo que quedaba de Berenice. ¿Quién, pues, me preguntó si deseaba ver el cuerpo? No vi que se movieran los labios de nadie. Sin embargo, se me había formulado aquella pregunta y el eco de las últimas sílabas resonaba aún en la recámara. Imposible rehusarse, y, con un sentimiento de opresión, me coloqué al lado del lecho. Levanté poco a poco los oscuros paños de las cortinas, pero al dejarlas caer de nuevo, bajaron sobre mis espaldas de tal manera que, separándome del mundo de los vivos, me encerraron en la más estrecha comunión con la difunta. Toda la atmósfera de la recámara olía a muerte, pero el aire particular del féretro me hacía daño y me imaginaba que ya el cadáver exhalaba un olor deletéreo. Hubiera dado todo un mundo por escapar de allí, por huir de la perniciosa influencia de la mortalidad, por respirar una vez más el aire puro de los cielos eternos. Pero no me podía mover. Mis piernas vacilaban y era como si hubiera echado raíces en el suelo en tanto que contemplaba fijamente el cadáver rígido extendido a todo lo largo en el féretro abierto. Oh, Dios mío, ¿será posible? ¿Mi cerebro se habrá desquiciado? ¿O será verdad que se movió un dedo de la difunta? Que se movió dentro del velo blanco que lo encerraba. Trémulo de inexpresable pavor, levanté lentamente la vista para contemplar el rostro del cadáver. Una banda de lienzo sostenía sus mandíbulas, pero quién sabe cómo, se había desanudado. Los labios lívidos se torcían en una especie de sonrisa, y a través de su triste abertura, los dientes de Berenice, blancos, relucientes y terribles, me miraban aún con una realidad demasiado viva. Me retiré convulsivamente del lecho y sin pronunciar palabra, salí rápidamente como un maniático de aquella recámara de misterio, de horror y de muerte. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo sentado solo. Parecía que hubiese despertado recientemente de algún confuso y excitante sueño. Conocí que era entonces medianoche y estaba bien seguro que, después de entrado el sol, había sido enterrada Berenice. Pero de lo que había pasado en ese lúgubre periodo no tenía un recuerdo bien positivo, un conocimiento definido. Sin embargo, su memoria estaba repleta de horror, horror más horrible porque era vago y terror más terrible por su ambigüedad. Era una página siniestra en los anales de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, horrorosos e ininteligibles. Me esforzaba por descifrarlos, pero en vano. Muy a menudo y como si fuera el alma de un sonido extinguido,
Me zumbaba en los oídos un grito agudo y penetrante, una voz de mujer. Yo había hecho una cosa. ¿Qué era? Me hacía la pregunta en voz alta y el eco me contestaba como cuchicheando. ¿Qué era? En una mesa cerca de mí ardía una lámpara y podía verse una pequeña caja. No era de un carácter notable ni extraño, y yo la había visto muchas veces porque pertenecía al médico de la familia. Pero ¿cómo estaba allí, sobre mi mesa? ¿Y por qué me estremecí al mirarla? Estas cosas no eran como para preocuparse y mis ojos al último quedaron fijos en las páginas de un libro, sobre una sentencia subrayada. Eran las singulares aunque simples palabras del poeta Ebn Zayat. Me decían mis compañeros, si el sepulcro de mi amada visitara, podría aliviar un poco mis penas. ¿Por qué entonces al leerlas los cabellos se me erizaron y la sangre se heló en mis venas? Golpearon ligeramente a la puerta de la biblioteca y, pálido como un huésped de la tumba, un criado entró en puntillas. Sus miradas revelaban extravío y terror y me habló con una voz trémula, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí algunas frases cortadas. Habló de un extraño grito que había interrumpido el silencio de la noche, de la reunión inmediata de los vecinos, de un registro hecho en la dirección del grito. Y su voz se hizo aguda y distinta cuando me murmuró de un sepulcro violado, de un cuerpo desfigurado, todavía respirante, palpitando todavía viva. Señaló mis vestidos. Estaban manchados con sangre coagulada. Yo no hablaba y él me tomó suavemente de la mano. En ella había impresiones de uñas humanas. Llamó mi atención hacia un objeto que estaba apoyado en la pared. Era una azada. Arrojando un grito salté sobre la mesa y así la caja de la que he hablado, pero no pude abrirla, y en mi temblor se deslizó de mis manos y cayó pesadamente y se hizo trizas. Entonces escaparon de ella rodando con un ruido metálico algunos instrumentos de cirugía dentaria mezclados con 32 cositas pequeñas, blancas, al parecer de marfil, las cuales se derramaron acá y allá sobre el pavimento. Eran los dientes de Berenice que yo le había arrancado en su tumba.